Y por eso vamos a estudiar el capítulo 28 del libro de Mateo. Es el último capítulo. Básicamente estamos terminando este libro de Mateo, como el Señor, a través de esta palabra que le dio a este hombre, pudo describirnos todo el recorrido de su vida hasta llegar al momento más importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que el Señor se quedó en la cruz del Calvario. Pero vamos a hablar acerca de la resurrección, lo que realmente fue la confirmación del momento victorioso de nuestro Señor. Por eso podemos ver al Señor de diferentes maneras. Podemos ver a Jesús como el derrotado en la cruz del Calvario y podemos ver a la victoria del Señor si creemos en la resurrección de Él. Ahora, no es lo mismo decir que creo a vivir como si creo. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos en esta noche. Porque si nosotros, hermanos, no creemos en la resurrección de Cristo, entonces ninguna cosa tiene sentido. Ahora, para que podamos entrar al pasaje que vamos a estudiar hoy, que es del versículo 1 hasta el 15, ahí es donde somos probados. Cuando vivimos como si no creyéramos, entonces estamos dando un mensaje, aunque no lo digamos con nuestras palabras. Estamos diciendo, yo no creo que Él resucitó. ¿Por qué? Porque el creer que resucitó quiere decir de que juntamente con Él, dice su palabra, fuimos resucitados. ¿Qué? Que ahora, cuando no teníamos a Cristo, estábamos muertos y que ahora que creemos, estamos vivos, tenemos vida eterna. Entonces, no es lo mismo decir que creo a vivir como si realmente creo. Entonces, no tiene ningún sentido. Porque por eso usted puede encontrarse personas que se congregan y a veces no se congregan. Hay personas de que vienen a la iglesia pero no adoran. Entonces están diciendo, yo no creo. ¿Por qué? Porque la resurrección fue para poder congregarnos, para poder adorar, para poder servir. Y para hacer otras cosas que edifican nuestra vida. Pero cuando nosotros no lo hacemos, entonces estamos básicamente dando un mensaje contrario a lo que decimos creer. Es muy importante esto, porque a veces hay mensajes que se pueden tomar de diferentes maneras. Y eso era el mensaje que quizás muchos de los discípulos en ese momento estaban pensando. Y lo vamos a leer y lo vamos a estudiar en la Escritura. Vivieron, hermano, después de que el Señor fue crucificado, como que si Él no iba a cumplir la promesa. Entonces, básicamente, ellos fueron probados. Si no creemos en la resurrección, básicamente no hay nada que pueda sostener el cristianismo. Escuche esto. Si hay personas, aún creyentes, porque creyente viene de ser un seguidor de Cristo, de creer en Jesús. Pero si yo no creo en la resurrección, básicamente no tiene sentido el evangelio que dice uno creer o en sí el cristianismo que a usted y yo ahora vivimos. Entonces, tenemos que ver las evidencias de que Cristo está vivo. Recuerde de que ahora usted y yo estamos viviendo por fe. No lo vemos, ni tampoco vivimos en ese tiempo. Pero indudablemente tenemos que saber las evidencias de que Cristo está vivo y que se cumplió lo que Él dijo acerca de la resurrección. Le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo 28 del versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 5 en esta parte. Dice su palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, ¿lo encontró? Todos juntos. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver acerca de las evidencias de que Cristo está vivo es el testimonio de las mujeres
y de otros discípulos, pero en particular de las mujeres. ¿Por qué? Porque si usted se recuerda lo que estudiamos la semana anterior en el capítulo 27, las que se preocuparon de todo lo que era la preparación del cuerpo de Jesús eran las mujeres. Porque José de Arimatea, él lo que hizo fue pedir el cuerpo, comprar una tumba donde el Señor iba a estar, mover sus influencias, y lo podemos ver así porque él era un hombre de prestigio, era alguien que lo conocía, que funcionaba en el sistema religioso. Él hizo algo bueno porque se arriesgó a perderlo todo, pero las que estuvieron pendientes de todo lo que acontecía eran estas mujeres, y no se conformaron solo con eso. Si no, podemos ver aquí el testimonio que daban. ¿Por qué? Porque probablemente recordaron lo que Jesús dijo acerca de que al tercer día iba a resucitar. Y una de las virtudes que las mujeres tienen, y aquí lo podemos ver, hermano, eso no es por halagar a nadie, pero las mujeres retienen todas las cosas. Uno a veces mira bien general las cosas. Si usted va a una galería de pintura, de cuadros, y se detiene una mujer a ver un cuadro, le aseguro que le puede decir muchos detalles de esa pintura, pero uno solo mira un montón y se va. Por eso es un problema cuando las mujeres cuando alguien está haciendo un trabajo, porque miran lo que otros no miran y lo retienen. Entonces vemos acá que por alguna razón el Señor nos deja a nosotros como testimonio de que estas mujeres fueron, hermano, al primer día de la semana. ¿Sabe qué? Llegaron a ver el sepulcro, a confirmar lo que Jesús había dicho. Entonces vemos ahí que esto fue un evento sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Porque ¿qué es lo sobrenatural, hermano? Es creer aunque las cosas todavía no han pasado. Creer cuando yo estoy viendo, ¿verdad? Sí, ahí sí es fácil. Pero estas mujeres estaban creyendo aunque todavía las cosas no las miraban. Creyeron en lo que el Señor les estaba diciendo. Pero aquí viene lo bonito de esto. Porque lo sobrenatural se lleva a cabo después de que uno cree a lo visible. Y eso fue lo que ahora podemos nosotros entender con respecto a la resurrección de Cristo. Porque ahí, aunque el pasaje narra acerca de que hubo un ángel del Señor, muchos piensan que el ángel resucitó a Jesús, y no fue así. El ángel no resucitó a Jesús. El ángel fue que dejó saber la confirmación de lo que había pasado. Porque ¿qué pasa si no hubiera estado el ángel? La gente hubiera sacado sus propias conclusiones. De hecho, podemos ver más adelante lo que la gente decía y lo que los religiosos decían y lo que los soldados o los guardias decían. Donde entendemos nosotros que quien lo resucitó fue el Padre Eterno. Dice en Hechos 2:32, si usted lo puede buscar o leer en la pantalla. A este Jesús Dios, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Mira las palabras contundentes que encontramos en Hechos capítulo 2. ¿Y cuándo se da esto? Hermano, un poquito más adelante del día de Pentecostés, todo lo que aconteció. Porque ahí está basada la salvación. Ahí está basado el evangelio. Ahí está basado la iglesia, el cristianismo. En la resurrección de Cristo. En entender de que no fue un ángel, que no fue un hecho aislado, sino que era algo sobrenatural. Por eso ese milagro fue presenciado primeramente por las mujeres. Porque aunque ellos dijeron que estaban dormidos los guardias, ahí lo vamos a leer, pero ellas fueron las que presenciaron ese milagro. Si usted se da cuenta, en aquellos tiempos era muy difícil creerle a la palabra de una mujer, si la mujer no tenía voz. Y para creer el testimonio de una mujer, necesitaba que hubieran más mujeres para que se considerara lo que una mujer decía. O sea que no era fácil que una mujer dijera algo, sino que tenía que tener otra mujer o otras mujeres para que fuera creíble lo que esa mujer decía. A caso contrario de lo que vemos hoy, porque hoy, hermano, la palabra es sí o es no,
ya sea para hombres o mujeres. Y si lo vemos de esta manera, ¿por qué el Señor usó a las mujeres? ¿Por qué no usó a los hombres? ¿Por qué no usó a los discípulos? Por una sencilla razón. Porque las mujeres no decayeron en su fe. Y mire, hermano, usted que está aquí, qué bueno que está aquí. Pero le aseguro, si usted no viene, su esposa sí viene. Amén, hermanas. Porque a veces uno, hermano, ay no. Por eso cuando hay una mujer medio, no debería depender de una mujer, debería depender del hombre. Pero cuando una mujer es así, entonces el hombre tiene que pegarle una sacudida. A veces no es ser machista, pero ¿sabe algo, amado hermano? Y para que lo entienda, amada hermana, a veces no es preguntar si puede o quiere, es que se hace. ¿Entiende? No es opción. Porque el bienestar es para todos. Primeramente para su vida y para su familia. Entonces hay que entender, amado hermano, cuál es el rol como cabeza que el Señor nos demanda. Por eso la mujer no puede estar por encima del hombre. Pero cuando hay un hombre que más bien está esperando que le diga que no va a ir o servir, hermano, gloria a Dios, que ella no quiere. Gloria a Dios tener una esposa así, ¿va? No le agrada a Dios, hermanos. El Señor tiene un propósito especial para las mujeres. Dios ya sabía de antemano el mover de la iglesia de estos tiempos. Pero cuando una mujer está, hermano, acá con las baterías bajas y el hombre igual, que Dios ampare a esa relación, amén. Entonces, amada hermana, no se sorprenda, porque Dios la quiere usar, amén. Dígale al Señor, Dios me quiere usar a mí. Amada hermana, aunque está cansada, yo sé que está cansada, Dios la va a usar, ¿sabe? Y Dios no se queda con nada, Dios la va a usar, amén, hermanos. Amén. Denle un aplauso al Señor por esas mujeres fuertes. Ahora, también podemos ver que un elemento muy importante en este pasaje, que dice la Escritura en el versículo 2, y llegando, porque dice la palabra que un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, que dice que hizo el ángel, removió la piedra y se sentó sobre ella. Mire, ¿por qué el ángel removió la piedra? Simplemente por una sencilla razón. Removió la piedra para que la gente viera que la tumba estaba vacía. Eso era el propósito por el cual el ángel movió la piedra. De tal fuerza o peso tenía esa piedra que no era fácil que alguien la pudiera remover. Porque la misma palabra en el capítulo 27 dice que cuando colocaron esa piedra, se aseguraron de que esa piedra no se removiera. Le habrán puesto mezcla. ¿Qué habrán usado? Dios sabe, hermano. Nadie más. Pero no era algo sencillo de hacer. Y el hecho de poder ver a ese ángel sentado sobre esa piedra y que estaba removida era el propósito simplemente de que pudieran ver que esa tumba estaba vacía. Ahora vemos también que esas mujeres que daban testimonio vieron detalles únicos. Eran detalles únicos que no podía haber visto quizás otro discípulo. Por eso, hermano, el Señor usó a esas mujeres y ya le voy a decir la razón por qué las usaba. En Juan 20:19 dice su palabra, escuche, porque uno dirá, bueno, ¿y por qué Dios usó a las mujeres? Mire, porque a veces la iglesia pelea. Las mujeres son las que tienen. Las mujeres, mire, ¿quiere que le diga algo? Yo soy de los que peleo que las mujeres las usen solo para cocinar, solo para cuidar niños. Y hay mujeres que les gusta eso. Quiere que solo para eso quieren servir en la iglesia. Y no solo para eso va a servir. Para que cocine o para que cuide niños, no. Dios la quiere usar porque tiene potencial, porque Dios le agradó usar a las mujeres en diferentes áreas. Porque hay lugares donde miran a una mujer sirviendo y le dicen, ella no puede hacer eso, ella no puede hacer lo otro, pero tampoco lo hace. Alguien lo tiene que hacer.
Y lo más duro es que una mujer critique a otra mujer. Eso es lo más feo. Eso es lo peor. Porque lo ideal sería que estén juntas sirviendo al Señor, porque estas mujeres eran dos. Y mire lo que dice Juan 20:19. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Entonces, ¿sabe dónde estaban los discípulos del Señor? Encerrados, hermano. Donde esas mujeres iban a la tumba, ellos estaban bien encerraditos. Con llave le habían puesto hasta a la puerta. Eso es lo que dice la palabra. ¿Lo encontró? ¿Dónde estaban los discípulos del Señor? Encerrados. ¿Va a creer usted? Aquellos que decían que iban a dar la vida. Y mire, en este pasaje no menciona a Pedro, pero en la escritura, en Marcos, menciona acerca de Pedro, que fue específicamente el ángel que le dijo: ve y díganle a Pedro que el Señor resucitó. En este pasaje, lo que quería enfocarme era donde menciona que las puertas estaban cerradas, donde los discípulos estaban reunidos. O sea, se fueron a encuevar, hermano. Con miedo estaban. Mientras que esas mujeres valientes fueron a la tumba. Qué gran diferencia, ¿verdad? Entonces a veces nos encontramos con cabezas de familia así dentro de la iglesia. Somos cristianos, hermano. La mujer toda cansada, trabaja, cuida niños, atiende la casa. Y quizás alguno, hermano, todavía está bien cansado. La mujer sirve en la iglesia, él, así como dicen en mi país, pasmado, no le sacan carrera. Hermano, eso es penoso. No es para ofender a nadie, pero yo le voy a decir algo, amado hermano, póngase en la línea de batalla. Le aseguro que usted no va a dejar que su esposa cargue un aparato electrónico, lo que sea pesado. Usted lo va a hacer. O sea, si lo hacemos de esa manera, entonces entendamos el otro rol también. Porque estos discípulos que el Señor había llamado estaban encerrados y tenían miedo. Y dice que ahí llegó Jesús. Dice la misma palabra: estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en medio, y les dijo: paz a vosotros. Pero recuerde algo, ese Jesús ya se les había aparecido a estas mujeres. También podemos encontrar la otra evidencia. La evidencia era la tumba vacía. Diga conmigo, tumba vacía. No simplemente era que ya no estaba el cuerpo de Jesús ahí, sino que los elementos con los cuales se encontraron cuando llegaron a la tumba Juan y Pedro, porque Juan tenía más velocidad que Pedro. Usted sabía eso. Por eso cuando les avisaron, Juan llegó primero. Quizás Pedro tenía unos añitos de más, pero llegó primero Juan a ver que realmente eso era cierto lo que las mujeres decían. Mateo 28:6 dice: no está aquí, pues ha resucitado. Dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mire las palabras, la confirmación que no estaba el cuerpo de Jesús. Entonces, lo que podemos ver es la prueba de las promesas que el Señor había dicho. Se recuerda cuando el Señor le dijo a Pedro las veces que lo iba a negar, pero le dijo: Pedro, me vas a negar, pero después de ser crucificado yo voy a resucitar. El Señor se lo había dicho a Pedro antes de que eso pasara. Por eso nuestra fe se basa en la resurrección de Cristo. Es cierto que a veces nosotros miramos al Señor con pena, con dolor por lo que hizo en la cruz, pero a veces no nos alegramos de que a través de ese sacrificio Él resucitó y ahora usted y yo tenemos vida y ahora tiene sentido y creemos por fe. Porque Jesús, así como llevó todo el peso del pecado en nuestra vida, también ahí fue la forma en la que el Señor se manifestó para mostrar la victoria que tuvo sobre la muerte. Entonces, hay diferentes teorías que la gente escucha y muchos creyentes la creen. Porque mire, hermano, para cuestionar las cosas de Dios, los primeros que cuestionan al Señor son los mismos cristianos. Ahí no lo cuestiona aquel que no conoce de Cristo, porque él ni entiende nada.
Porque si no ha estudiado la Biblia, no la entiende, no sabe ni siquiera de lo que están hablando. Pero por eso usted encuentra creyentes que se ponen, hermano, a comer de todo, ¿verdad? Porque la palabra es alimento para nuestro espíritu y come aquí, come allá. Al final no sabe ni en lo que cree. Va a terminar creyendo en Buda. Porque después dice Cristo sí, ¿verdad? Pero no, por eso no, Él ya no sana, sino entonces, hermano, nos vamos a morir creyendo en un Dios, pero no en Jesucristo. ¿Cuáles eran las teorías que la gente maneja? Que quizás fue una tumba equivocada, porque eso era fácil, es decir, esa no era la tumba, pero quienes dieron fe de que ese era el lugar fueron las mujeres, porque las mujeres siguieron el recorrido de cuando fue llevado el cuerpo. Eso es lo que dice la palabra en Mateo 27, o sea que no las echaron en la bolsa, ellas seguro estuvieron ahí en todo momento. Y mire, que nadie le va a decir a usted la mentira si usted está ahí, ¿verdad que sí? Si usted que tiene trabajadores, usted se confía de lo que ellos le dicen, de repente que sí, pero usted se va a dar su vuelta, porque por mucha confianza que le tenga, usted quiere ver si realmente es verdad lo que dicen. Y eso es lo que pasaba con esas mujeres. La otra teoría que la gente piensa es que robaron el cuerpo, y esa es la más popular, ¿verdad? Que robaron el cuerpo. ¿Cómo iban a robar el cuerpo? Piense esto, porque para robar el cuerpo necesitaban que hubiesen alguien que llegara a esa tumba. Esa piedra era tan grande que necesitaban varios para poderla remover. Era una. Y esa es la respuesta a esas teorías que la gente a veces piensa y escucha y lee. La otra era de que para que ellos pudieran llegar a esa tumba y poder abrirla, tenían que haber estado preparados, porque había una guardia a las 24 horas. Había, hermano, ahí soldados que cuidaban esa tumba todo el día y toda la noche en ese tiempo. O sea que hacían turnos, ¿verdad? Entonces son las cosas que a veces nosotros debemos de entender. Y la otra evidencia que podemos encontrar es el cumplimiento de las profecías. ¿Cuál es? Lo que dice Mateo 28:7. Le voy a pedir que pueda continuar con la lectura. Mateo 28:7 dice su palabra, ¿lo tiene ahí? Dice la palabra: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, versículo 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Versículo 10, entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Primero lo que el ángel le dijo a estas mujeres, y en el camino ahí se les aparece el Señor y les dice algo y les produce algo también, porque no hay que dejar de lado que lo que produce el Señor en nuestra vida a veces es temor y gran gozo. El temor, hermanos, hay diferentes tipos de temores. Temor a fallarle, por eso la gente le pregunta: ¿quiere aceptar a Cristo? Ahorita no, es que no estoy preparado. Y es como que si la Escritura dice que hay que estar preparado. Hay temor porque dice: yo sé que es bueno lo que el Señor va a hacer en mi vida y yo soy tan malo. Entonces, ¿qué? A veces lo que queremos nosotros es esperar, porque no queremos vivir con ese temor. Pero algo que sí produce el Señor en la vida de un creyente es gozo, alegría, satisfacción en lo que uno hace. Amén. Por eso todo discípulo de Cristo sabe lo que tiene que hacer. Todo creyente tiene que correr a Jesús. Y es a veces al que menos pensamos. Mire, muchos creyentes, porque aquí no estamos hablando del mundo, aquí no estamos hablando del no creyente. Aquí estamos pensando, hermano, qué tan importante es el Señor en nuestras vidas. ¿Sabe qué frase es la más común de las personas para buscar del Señor? Las más típicas, y usted lo sabe y quizá en algún momento lo ha dicho: no tengo tiempo, estoy cansado. No tengo tiempo, estoy cansado. No tengo tiempo, estoy cansado. Y eso nos lleva a otra
situación. No me comprometo, no me comprometo y no me comprometo. El no comprometerse no sirve al Señor. Estas mujeres mostraron que aunque no Jesús ya había muerto, siguieron sirviéndole a Él. Y lo que hicieron fue correr a Él. Porque su anhelo era estar con el Señor. Ya físicamente no estaba. Entonces el saber y el encontrarlo, eso produjo en ellas un gozo. El saber que estaban con su Señor. Amén. También podemos ver que ellas logran escuchar a Jesús. Hermano, cuando uno tiene una relación con Él, uno lo escucha. Pero si uno no busca de Dios, ¿cómo va a escuchar usted a Dios? Y la pandemia fue una clara prueba para la iglesia. Si no, vea cuántas personas se quedaron. Y hay personas que siguen todavía pensando que tienen una relación con el Señor sin congregarse, sin buscar. Esa es la peor mentira. Dice que uno se hace mentiroso. Esa es la peor mentira que alguien se quiera creer. Porque Dios llama a la gente para servirle. Y si uno no se congrega, ¿cómo le va a servir? ¿Cómo va a alimentarse? ¿Quién nos va a alimentar nuestro espíritu? Dice, no, porque mire, es que la gente siempre da una respuesta. Dice, ay, no, yo voy a buscar ahí en el YouTube una predicación. Buscas lo que quieres escuchar. Buscas lo que quieres comer. No buscas la verdad que Dios te quiere decir. Y hay gente que tiene pastores online, pero esos pastores no saben de qué es esa persona que lo sigue, es su discípulo. El pastor es el que tiene ovejas, y aquel que es oveja tiene un pastor. ¿Está entendiendo, hermanos? Aquellos que miran una predicación y quieren que se edifican, no tienen pastor. Y ese pastor tampoco tiene ovejas. Porque las ovejas son aquellas que atienden, aquellas que hacen que busque del Señor. Amén, hermanos. Entonces, nosotros debemos de tener claro que estas mujeres corrían a Jesús, escucharon a Jesús. Y lo único que hizo el Señor fue alegrarse y ellas la confirmación de lo que Él había dicho. Y lo otro que hicieron, ¿sabe qué? Adoraron a Jesús. Porque eso es lo que dice la palabra. Miren lo que dice la palabra. Vea lo que dice en el versículo, vamos a encontrarlo en el versículo 9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, ¿qué hicieron esas mujeres, hermano? Abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Sabe qué es lo que hace el Señor cuando uno lo busca? Uno se humilla delante de Él, uno llora, hermano, uno se hinca, se arrodilla, uno no está como el guardia que estaba ahí vigilando que la tumba no fuera abierta. ¿Usted ha visto cómo se ponen los militares? Mire, ahí fui a la inauguración, a la graduación de mi hija y tenían allá unos muchachos que hacen, no sé si son militares, yo no sé, pero mire, esos, ni una mosca les pica un zancudo, no se pueden rascar esos. Y a veces, hermano, venimos a la iglesia como que el Señor nos ha llamado para que seamos guardas. Estamos así, mire, firmes como militares. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere, dice su palabra, y lo que hicieron estas mujeres fue que abrazaron a Jesús, hermano, abrazaron sus pies y le adoraron. Le adoraron delante de su presencia, se rindieron delante de Él. Y nosotros, hermano, si nosotros no hacemos esas cosas, ¿qué es lo que estamos diciendo? No creemos en la resurrección. ¿Está entendiendo eso, verdad? Por eso es un mensaje para la iglesia de hoy. Adoraron a Jesús. ¿Y sabe también qué hicieron? Obedecieron a Jesús. Diga conmigo obedecer. Porque ¿qué fue lo que Jesús les dijo? Después de que el Señor recibió toda la adoración de parte de ellas, les dijo, Jesús les dijo, el versículo 10, no temáis, id y dad las nuevas a quienes, a mis hermanos, para que vaya a Galilea y ahí me verán. Le dijeron, aquí estoy. Por eso les dijo, salve. Les dijo, aquí estoy. Le adoraron y le dijo, quiero que hagan algo. Vayan a decirle a aquellos temerosos que están encerrados allá, teniendo miedo de que los maten los judíos. En otras palabras, porque eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Mateo 16:21 dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que Él era
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Quiero que tenga claro que Jesús lo que les dijo cuando él iba a resucitar es que lo iba a hacer al tercer día. Lo que los religiosos le dijeron a Pilato era que iba a resucitar a los 3 días. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Por si en algún momento usted se siente confundido, quiero que tenga claro que Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día. Y el día 1 era el día en el que fue crucificado. Mateo 17, 22 dice su palabra. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, y estamos volviendo atrás de lo que dijo el Señor en el libro de Mateo. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Qué es lo que hacía el Señor? Es cumplir la palabra profética que les había dicho. La profecía que había sido dada acerca de él se estaba cumpliendo. Y es algo que nosotros debemos de entender, que la palabra profética del Señor se cumple. Ahí es cuando nosotros entendemos que es Dios el que ha hablado, porque Dios no se va a equivocar. Y para eso encontramos que algunos pueden ver todas estas cosas como una locura. En Lucas 24:11 dice su palabra, mas ellos le parecían locura las palabras de ellas. O sea, cuando le fueron a decir esas dos mujeres a los discípulos, algunos hermanos no creyeron. Les parece una locura. Y a veces estamos aquí y como nosotros no entendemos, pensamos de que es una locura. Pero el Señor no lo ve de esa manera. Y dice, y no las creían. Versículo 12, aquí mire lo que dice. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Como la tumba estaba abierta, Juan y Pedro corrieron al sepulcro y lo que encontraron fue los lienzos del cuerpo de Jesús. Por eso tiraba al suelo la teoría de que el cuerpo había sido robado. Porque si el cuerpo hubiera sido robado, no hubieran tenido que encontrar nada. Y los lienzos, en otra parte, dice que estaban doblados. O sea, imagínense que tan ordenado es el Señor que dice, voy a resucitar, voy a dejar esa vendaje que me pusieron y hasta lo voy a doblar. Hasta doblado estaba, organizado. Muestra de que el Señor es organizado, hermanos. Dios no es un Dios de que, como sale a veces uno, ¿verdad? Allá lo que se pone es un tiradero, ¿verdad? Y sale, ¿verdad? Ya después usted hasta se asusta cuando entra a la casa a ver el gran relajo que dejó ahí tirado. Más cuando se está midiendo ropa, ay, no me queda, ahí está, zapatos por aquí, zapatos por allá. El Señor es diferente. Y viene lo último, el testimonio de los enemigos de Jesús. Los enemigos de Jesús. ¿Quiénes eran? Versículo 11, dice la palabra. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y lo pondremos a salvo. Versículo 15, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Cuando dice hasta el día de hoy, está hablando hasta el día que se escribió esto. Habían pasado aproximadamente como unos 90 años. O sea, para que usted se dé cuenta de que el actuar de los enemigos del Señor lo que hicieron fue confirmar lo que él había dicho acerca de la resurrección. Porque podemos ver la maldad de los religiosos. Lo primero que hicieron fue sobornar a los guardias y no era la primera vez. Ellos trataron de pagarle a falsos testigos para que hablaran mal de Jesús y así fuera más fácil crucificarlo.
Entonces, cuando vemos que los que dan testimonio de que la resurrección o que Cristo vive fueron los enemigos de Jesús, fue su actuar. ¿Por qué? Porque nadie paga por decir la verdad. Cuando usted dice la verdad, usted dice la verdad. Pero cuando usted está mintiendo y le dicen que diga la verdad, usted quiere ver, ¿y qué me vas a dar? Para yo decir lo que vos para decir lo que quieres que yo diga. Pero cuando es la verdad es fácil. Hermano, a veces así nos encontramos nosotros. Por eso uno dice, ese está pagado, ese es un corrupto, ese es otro. Porque sabe que lo que dice es mentira y fue pagado para que diga una cosa que no es cierta. Entonces vemos ahí de que estos soldados mintieron y fue tan ilógico lo que ellos decían, porque mire lo que dice. Dice la misma palabra en el versículo 13, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Cómo un dormido va a saber lo que pasó? ¿Le está poniendo sentido a lo que dice la Escritura? O sea, le dije, decí que vinieron los discípulos de Jesús, se llevaron el cuerpo y digan que ustedes están dormidos. Yo le voy a decir algo, hermano. Si usted está dormido, usted se da cuenta de las cosas que están pasando. ¿Verdad que no? O sea, era tan sin sentido la mentira que ellos estaban diciendo, que eso lo que hacía era confirmar lo que había pasado. Entonces a veces, hermano, hay que tener cuidado cuando uno miente, porque la verdad siempre va a ser verdad. Pero cuando se miente, tarde o temprano va a salir. Es que a veces hay mentiras que no tienen sentido. Y eso es lo que nosotros podemos ver. Por eso esos religiosos protegían la mentira y lo que hicieron fue confirmar lo que Jesús había dicho, de que Él había resucitado. Porque de lo contrario, simplemente hubiera sido una confirmación. Y yo con eso los dejo, hermanos, para que podamos entender el sentido de la resurrección de Cristo. Lo que más me llamó la atención de todo esto fue la fidelidad de esas mujeres de gran fe. Cómo esas mujeres, a pesar de que no estaban viendo a Jesús, seguían sirviéndole, y cuando tuvieron la oportunidad, nuevamente, lo que hicieron fue adorarlo, abrazarlo y adorarlo. Me imagino la gran alegría que sintieron al ver nuevamente a su Señor de una manera visible. Pero usted y yo ahora tenemos al Señor, y aunque no lo miramos, el Señor está en nosotros. Él está en medio nuestro. Él está deseando de que usted lo adore, que lo busque, que le sirva, que no seamos indiferentes. Porque si nosotros tenemos esa actitud, lo que estamos mostrando es que no creo en lo que el Señor hizo. Reflexionemos en esto, amados hermanos. El Señor nos llamó para que pudiéramos disfrutar de la salvación, una vida diferente, pero no para ser indiferentes, sino para entender que Dios tiene algo para nuestras vidas. A veces estudiamos los discípulos de Jesús, pero no queremos vivir las cosas que ellos vivieron, ni quisiéramos que el Señor nos tomara en cuenta para usarnos solo quizás el 10% o menos de lo que hizo con esos hombres. Dios no nos llamó solo para estar acá y para venir al día de la reunión. No, no, hermanos. ¿Quién le dijo eso? ¿En qué momento? ¿Dónde lo aprendió? No seamos mal ejemplo. Si usted quiere seguir los pasos de alguien, vea a alguien que sirve. No vea a lo que otro alguien que no sirve, no le preste atención a lo que dice. Cuando alguien diga algo, vea de quién viene. Eso es lo que a Dios le agrada. Yo quiero el día que me muera, que el Señor me encuentre sirviéndole. No quiero estar tirado en la cama, ni en un sofá, ni en la playa de vacaciones. Yo quiero que sea, hermano, sirviéndole en algo al Señor. ¿Cuándo será? No sé. Pero yo no le tengo miedo a eso. Y mi anhelo es servirle al Señor siempre. Estar en la casa del Señor todos los días. Adorarle, buscar su presencia. Quisiera que lo que siente en mi corazón sintiera el suyo. Que a veces uno se cansa, sí se cansa. Pero ¿sabe algo? La recompensa la recibe del Señor. Y yo sé que Dios, si usted tiene un corazón dispuesto, como la de esas mujeres, Dios lo va a recompensar y lo va a usar. Hay algo especial. Y
Y usted lo mirará en los próximos tiempos aquí. Dios nos va a usar a todos, pero anda buscando un corazón sincero. Yo no sé si es el suyo, hermanos. Yo no lo conozco por dentro, pero sí le puedo decir que Dios va a llamar a personas con corazones sinceros. Y vamos a hacer cosas que quizás ni nosotros mismos nos imaginábamos. Usted que está ahí, le voy a pedir que cierre sus ojos.